Abrazos, ahora. Su oficina había sido limpiada recientemente, señaló. No era muy raro ya que un par de lobos generalmente venían todos los domingos para ordenar, pero para ellos entrar hoy era un poco extraño. Bueno, habría sido más extraño si no lo hubiera usado en absoluto hoy. Tsukuyomi había estado aquí hoy, así que tal vez algo se había derramado o uno de los lobos había derribado algo, así que se ocuparon de toda la habitación. Tsukuyomi todavía estaba fuera por el hecho de que todavía no tenía recuerdos, por lo que probablemente podría encontrarlo y preguntar. Parecía bastante extraño tener que perseguirse para poder hacerse una pregunta. Podía esperar hasta que Tsukuyomi sintiera que era un momento apropiado para disiparse, no había prisa. A menos que haya una emergencia, por supuesto, pero pensó que Tsukuyomi sería lo suficientemente considerado como para informarle en ese caso. Por otra parte, sabiéndose a sí mismo que el bastardo probablemente se quedaría todo el tiempo necesario para resolver el problema antes de involucrarlo. No sabía cómo sentirse sobre protegerse contra su voluntad. Esta cosa de Kage Bunshin iba a terminar volviéndolo loco, simplemente lo sabía. Quizás Orochimaru no era tan malo después de todo, pensó Anko, incluso si el regalo era de segunda mano. Zaku, desnudo y atado, pensaba exactamente lo contrario. Oh, voy a disfrutar jugando contigo. Anko le sonrió. No estaba completamente seguro si su temblor era por miedo o excitación. Pensó que probablemente era excitación. Aún así, qué manera de morir. Para cuando ella terminara con él, desearía nunca haber pensado eso. Por supuesto, para entonces estaría muerto, por lo que no importaría tanto. Naruto levantó la vista de su libro. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la oportunidad de relajarse y leer? Con la apertura de la puerta de su oficina, honestamente, casi había esperado que fuera Tsukuyomi, teniendo en cuenta que ambos volvieron a la oficina en la que pasaron tanto tiempo. Sin embargo, en lugar de ser saludado por la vista de un joven hermoso, recibió el rostro de una bella mujer joven. La jefatura la había hecho bien por lo que estaba viendo, ella se había llevado con mucha menos confianza antes. No es que ella fuera un pilar de eso ahora, todavía parecía dudar un poco en entrar a su oficina, y el polvo rojo en sus mejillas era adorable. Cuando lo vio, sin embargo, esa confianza pareció dispararse con los pasos más largos que pudo manejar, lo cual no fue mucho porque todavía era bastante baja. Rodeó su escritorio para pararse frente a su silla. Ella frunció el ceño hacia él, que parecía más un puchero, y colocó sus manos sobre sus caderas, esperando que él dijera algo. Cuando él simplemente levantó una ceja inquisitiva en su entrada, ella quitó una de sus manos de su cadera para empujarlo firmemente en el pecho, su cara ardiendo de un rojo brillante tanto por el contacto como mientras intentaba reunir su coraje para ser autoritaria con él. Abrazos, ahora. Él parpadeó hacia ella, divertido. Esa tenía que ser una de las cosas más adorables que había visto. Él se aseguró de que ella también lo supiera. Eres absolutamente adorable, Hinata-chan. No se había dado cuenta de que ella podía sonrojarse aún más. Evidentemente se había equivocado. Su dedo dejó su pecho para encontrarse con su primo en su otra mano mientras reanudaba su tic nervioso con el que se había familiarizado años atrás. ¿Te crees que sí? Su respuesta fue jalarla hacia su regazo, desechando su libro a favor de envolver sus brazos con fuerza alrededor de su presa capturada. Sue. De sorpresa parecía extrañamente complacido. Ella también, realmente, hundiendo su cabeza en la curva de su cuello inmediatamente y relajándose en su abrazo, dio un zumbido, satisfecho por el acuerdo, y ya parecía que estaba a solo unos minutos de quedarse dormida. Largo día, ¿verdad? Él levantó una ceja ante su busto. Ella no abrió los ojos para verlo. No estaba seguro de si ella estaba asintiendo con la cabeza contra él de acuerdo o si estaba tratando de acariciar su cuello como un gato. Largo día, ella finalmente estuvo de acuerdo y nunca más visitas. No, suponía que no visitaba mucho a su pequeña pastora en estos días, simplemente no había tenido tiempo. Los ojos púrpuras parpadearon hacia el libro que había dejado caer. No. Tenía tiempo, evidentemente, solo lo estaba desperdiciando. Tener a Tsukuyomi para disminuir su carga de trabajo no lo excusó del trabajo de ser Tsukuyomi, simplemente había dos de ellos ahora. Pero Hinata tampoco lo conocería como Tsukuyomi. Ella lo conocía ya que Naruto y Naruto no se habían tomado el tiempo de visitarlo últimamente. Eso fue inexcusable. Tienes razón, mi pequeña diosa. Lo siento. Sus pálidos ojos se abrieron para mirarlo y frunció el ceño en sus labios estirándose a su alcance. Ella plantó un rápido e inocente beso en su mejilla y regresó al lugar que ella había reclamado. Está bien, te perdono. Ella acomodó su cabeza en la curva de su cuello. Eres demasiado preciosa para este mundo, Hinata-chan. Él le sonrió con cariño. Los dioses deben estar celosos de nosotros los mortales para tener ese don.
La cabeza de Hyuga volvió a abrir los ojos y sacó brevemente la lengua. No estoy celosa en absoluto. Él se rió profundamente cuando unos delicados dedos comenzaron a pasar por su largo cabello. Por supuesto que no, pero ¿cómo se sienten los demás? No importa. Murmuró, empujando su cabeza hacia su mano. Sí, definitivamente como un gato soy lo más importante. Dio otra risa. Esa posición realmente te está haciendo bien, ¿no? Estaba bastante seguro de que ella estaba bromeando y que realmente no había desarrollado tal ego, pero el hecho de que había llegado al punto en que podía hacer bromas así era fantástico. El único inconveniente que Tsukuyomi pudo ver fue que cuanto más segura y segura se volviera, menos dependería de él y de la casa de los lobos, lo que disminuyó su control. Naruto, por otro lado, pensó que era justo lo que ella y su clan necesitaban. No iba a estar ahí para siempre, después de todo. Ella lo miró con un puchero y una de las miradas más lindas que había visto. Los dioses lo ayudan. Si ella alguna vez le enseñó eso a Mai, ella ya era bonita cuando estaba enojada. Si empuñaba un arma así, él no tendría ninguna posibilidad. No me está haciendo bien, es horrible. Ella se enterró nuevamente en su cuello. Si no estoy sentado en una reunión sin sentido de la que ni siquiera necesito ser parte, voy a pasar por montañas de papeleo. Él lo entendió muy bien, pero si ella pensara que tenía mucho como jefe de clan, se horrorizaría por todo lo que generaba un país entero. Afortunadamente, tenía un equipo que hizo un muy buen trabajo al reducir eso. En su mayor parte, de todos modos todavía tenía que rehacer mucho del trabajo de Sai, y probablemente también lo hizo Mai, pero al menos redujo parte del papeleo de Nami. ¿Y Ana? La niña era un regalo de los dioses. Raramente recibió más que un informe sobre el trabajo que ella había hecho, y cuando recibió algo de ella, fue simplemente algo lo suficientemente grande como para que no se sintiera cómoda. Llamando a su país, iba a necesitar hacer algo bueno por ella pronto. Sin embargo, todavía tenía que revisar todos los informes que hicieron los lobos, y eso ciertamente le quitó mucho tiempo. Eso fue para no decir nada de las solicitudes abstractas que de alguna manera le llegaron hasta él. Todavía albergaba la sospecha de que era una broma de Mai o Sai, posiblemente de ambos, o de alguna manera para que pareciera que había hecho más trabajo del que realmente había hecho. Naruto no lo dejaría pasar. Pero sus propios problemas de papeleo no importaban en este momento. Frotando suavemente su espalda, le dio un pequeño beso en la parte superior de la cabeza. Parece que me estás haciendo bien. No había escuchado nada sobre el clan Hyuga últimamente, lo que significaba que no había una respuesta negativa para el levantamiento. Sonaba un poco mejor que un golpe de estado, e incluso si eso era solo suerte porque Konoha estaba ocupada tomando el control de Suna, el crédito todavía se reflejaba en Hinata. Porque ella estaba a cargo. Glory era así de extraño. Lo estaría, el puchero estaba de vuelta, al igual que el dedo que tocaba su pecho, pero alguien me prometió que irían todas las noches a cepillarme el pelo y ni siquiera me han visitado una vez. Desvió la mirada de los orbes pálidos que lo miraban adorablemente a la cortina de cabello sedoso que enmarcaba su rostro. Realmente había crecido bastante, ¿no? Dedos delicados alcanzaron algunos mechones junto a su mejilla, rozando deliberadamente la piel casi tan pálida como la suya, y los hizo girar sin hacer nada. No ignoraba el agradable rosa que comenzó a extenderse por su rostro. Tenía razón. Él colocó otro beso en la parte superior de su cabeza. Se ve fantástico crecido. Te lo sabrías si me estuvieras ayudando a cepillarlo. Tienes razón. Él admitió. No te he estado cuidando muy bien, ¿verdad? El rosa en su rostro se oscureció rápidamente a un rojo intenso. Vamos a corregir eso. Una cadena cayó de una de sus mangas, aterrizando pesadamente en el suelo, y como una gran serpiente comenzó a deslizarse por la puerta. Solo le tomó un momento hacer señas a un lobo para que descubriera la cadena y se apresurara a la habitación para atender las necesidades de su señor. La mujer lobo se detuvo al ver a una mujer joven en el regazo de sus señores, pero rápidamente saludó. De todos modos, era fácil creer que Tsukuyomi realmente era un dios cuando todos sabían que había pasado toda la mañana, y una buena parte de la tarde, desgastando a Mai. Su señor ciertamente era insaciable. Si mi señor... Era difícil hacer un seguimiento de quién conocía sus identidades y quién no, por lo que era más seguro. Necesito un cepillo, uno bueno. Hinata no Mikoto aquí merece lo mejor que tenemos para ofrecer. Eso tenía sentido, más o menos. Tal vez esto no fue sexual en absoluto, por supuesto. Tan pronto como ella pensó que la imaginación de los lobos comenzó a pasar por todas las otras cosas para las que podría usarse el pincel. ¿Castigar a la diosa? Oh, ese fue un pensamiento travieso de verdad. Encontraré algo adecuado. Ella hizo una pausa breve. ¿Necesita ser grande? ¿Tal vez una espalda plana?
Estaba muy contenta por su máscara, estaba segura de que su rostro ardía tan brillante como la diosa en el regazo de su señor. Naruto le frunció el ceño confundido y arqueó una ceja un tamaño decente probablemente ayudaría, hay bastante área por cubrir. El lobo no pudo evitarlo, ya que sus ojos se dirigieron inmediatamente a las caderas de Hinata. Sí, ella ya estaba empezando a desarrollarse bien, sin embargo, nunca había esperado que su señor tuviera este lado de él. A ella le gustó un poco. Oh, por supuesto, mi señor. Lo veré de inmediato. Necesitaba salir de aquí antes de que sus pensamientos se salieran demasiado de control o antes de que intentara llamar a su señor maestro. Estaba segura de que no le importaría demasiado, pero era obvio que sus manos estaban llenas en ese momento, quizás en otra ocasión. Con pasos rápidos, y tal vez solo un poco de balanceo adicional en sus caderas, el lobo se fue en busca de un cepillo. Naruto continuó viéndola irse, con el ceño arqueado, y se preguntó si había perdido algo importante en ese intercambio. Probablemente solo estaba imaginando cosas. Bueno, todavía no tenemos un cepillo, pero supongo que aún puedo comenzar. Hinata no tuvo tiempo de cuestionar su declaración antes de que sus delgados dedos comenzaran a peinarse en su cabello, y ella se derritió contra él con un ronroneo. Actuaba como un gato, pero todo en ella era tan suave como un cordero. De cualquier manera, ella realmente no debería estar tan cómoda con los lobos. Su pequeña mascota era ciertamente interesante. Solo la curiosidad lo hizo mover los dedos justo detrás de las orejas, donde rozaron suavemente la piel. Ella era sensible allí, aparentemente, a juzgar por el maullido que dejó sus labios. Un gato entonces, uno especialmente blando. Tú, Hinata-chan, eres simplemente demasiado adorable. Murmuró suavemente. Podía sentir su sonrojo contra la piel de su cuello y le trajo una cierta satisfacción. Como su clan la dejó fuera de su vista lo suficiente como para que ella se dirigiera a su guarida, que él nunca sabría, ella era demasiado linda. Él continuó jugando con su cabello, asegurándose de que sus dedos bailaran detrás de su oreja de vez en cuando, y justo cuando parecía que ella podría quedarse dormida sobre él, su lobo regresó. Naruto no podía decir si Hinata estaba más decepcionada de que su siesta inminente sobre él hubiera sido interrumpida o emocionada de que finalmente le cepillara el cabello. El pincel que le presentó el lobo era una madera lacada oscura acentuada con un profundo color carmesí. La parte posterior tenía diseños de rosas espinosas y cada espina crecía del pincel como piedras semipreciosas. Supuso que se veía lo suficientemente bonito, pero no entendía por qué necesitaban levantarse del bosque como espinas reales. Ciertamente, las gemas planas podrían haberse usado para transmitir la misma imagen, ¿verdad? Por extraño que parezca, su lobo también le había quitado la máscara y, a pesar de su rostro rojo brillante, sus ojos verdes brillaban con una emoción apenas contenida. ¿Será esto adecuado para sus necesidades, mi señor? Él le dirigió una sonrisa que la hizo sonrojarse aún más, algo que ni siquiera creía posible. Tampoco tenía idea de por qué ella estaba en primer lugar. Sí, esto funcionará perfectamente. Él le hizo señas para que se acercara para poder acariciarle la parte superior de la cabeza. Lo has hecho bien. La emoción en sus ojos parecía estar a punto de estallar. Podría haber jurado que había visto esa mirada de Anko recientemente, simplemente no podía ubicarla. Ah, gracias, mi señor. Ella se retorció por un momento, sabiendo que debería dejar a su señor. El maestro sonaba mucho mejor ahora que lo había pensado. Para su diversión con la princesa Hyuga, ¿o era reina ahora? Pero ella todavía tenía una petición propia que le gustaría hacer. Por lo menos, le haría saber que ella también estaba abierta a la diversión. Después de eso, todo dependía de él. Como debería ser. Mi señor. Se las arregló para reunir el coraje para preguntar. ¿Sí? ¿Había algo que necesitaras? Oh sí. Pensó había algo que ella necesitaba mucho y ni siquiera lo había notado hasta hace unos minutos. Aún así, ella podría ser buena por ahora. Este era el tiempo de Hinata. Después de todo, ella no ganaría ningún favor con Naruto, siendo codiciosa, y cualquier castigo probablemente no sería del tipo que estaba buscando. Yo solo, bueno, algún día después podrías. ¿Sí? Su delicada ceja se arqueó, una orden para contarle todos sus secretos sucios, y ella casi olvidó lo que estaba tratando de preguntar. ¿Podrías hacerlo por mí también? Sus ojos morados parpadearon sorprendidos antes de moverse hacia el cabello de su lobo. El pelo negro solo le llegaba justo por encima de los hombros, y al mirar detrás de ella no podía ver nada que indicara que tenía el pelo más largo en la espalda. Tampoco había visto nada cuando se fue antes, recordó, pero si cepillarse el pelo que tenía era algo que le gustaría, estaría feliz de pasar tiempo con uno de sus amados lobos. Naruto le dedicó una sonrisa amable, por supuesto. Ah. Chizuru, mi señor.
Sería un placer, Chizuru. Ella no estaba de acuerdo, sería de ella. Ven a mi habitación más tarde y me ocuparé de ti. Chizuru estaba seguro de que la cuidaría muy bien. Gracias, maestro. Ella hizo una rápida reverencia antes de salir corriendo de la habitación emocionada. Naruto se preguntó si la había escuchado correctamente mientras el sonrojo de Hinata continuaba calentando su cuello. Definitivamente se había perdido algo y tenía la sensación de que lo resolvería esta noche. Eso fue entonces, sin embargo, podría preocuparse por eso más tarde. En este momento tenía una diosa para mimar. Naruto-kun, demasiado rudo. Lo siento, lo siento. Está bien, sigue adelante. Mai se detuvo a medio paso justo afuera de la puerta de la oficina de Naruto, su cabeza se movió bruscamente para mirar al bosque como si de repente se le concediera la capacidad de ver a través de él. De pie junto a él estaba uno de los lobos, con un gran sonrojo en su rostro y una mirada asombradora en sus ojos. Ella había estado con Naruto solo unos minutos antes, entonces, ¿qué estaba escuchando? Un pozo de temor se instaló en su estómago mientras se acercaba. Él había estado con otros, ella ya lo sabía, pero solo habían dormido juntos. ¿Realmente había avanzado tan rápido? Lanzó una rápida mirada al lobo Salí. Mai recibió un ceño decepcionado en respuesta, pero sus órdenes fueron seguidas tan pronto como el lobo se perdió de vista. Abrió lentamente la puerta, su imaginación ya estaba desenfrenada. La silla de Naruto estaba alejada de la puerta, pero su cabello rojo era inconfundible. El cabello largo y oscuro de su compañero también le era bastante familiar, pero le tomó un segundo ubicarlo. Debería haber reconocido la voz después de todas las veces que había acudido a ella para pedirle consejo. Hyuga Hinata, diosa del destino, se retorció en el regazo de Naruto. Mai no podía ver mucho con la silla en el camino, pero con lo que estaba escuchando y el movimiento que podía ver, sabía que realmente no quería hacerlo. Realmente no soy bueno en esto. La voz de Naruto sonaba sincera, pero Mai sabía que era una mentira completa. Por mucho que odiara no ser la primera, las serpientes se habían encargado de que no fuera tonto en el dormitorio. O la oficina, como había sido para ella y ahora Hinata. No, me gusta. No tienes que mentirme, Hinata-chan. Bueno, podrías usar un poco de práctica. Gracias. Su respuesta seca ganó una risita de la chica y Mai se preguntó cómo podría encontrar a esta linda al mismo tiempo que la detestaba por completo. También se preguntó por qué no había logrado separarse. Seguramente había algo mejor que podría estar haciendo con su tiempo que estar en la puerta mirándolos. Algo que la distraería de pensar en lo que había tropezado. Naruto, o tal vez era Hinata con su retorcimiento, se movió demasiado cuando la silla se volvió ligeramente. Su vista de ellos todavía estaba mayormente bloqueada, pero evidentemente Naruto ahora podía verla por el rabillo del ojo. Girando más la cabeza hacia ella, le lanzó una de las miradas más impotentes que había visto en él. Mai. Saludó suplicante antes de que la silla girara nuevamente para mostrar un cepillo enredado en el largo cabello de Hinata y ambos ocupantes completamente vestidos. ¿Ayuda? No podía describir la sensación de alivio que se extendió por su cuerpo y ciertamente no pudo detener la risa, mitad diversión y mitad tensión exhalada, que se le escapó. Hinata se puso aún más roja por su risa, pero el ceño de Naruto, que estaba pasando demasiado tiempo con Anko, si podía describir su ceño fruncido, le valió otra oleada de risa melodiosa. Entonces, ¿eso es un no? Finalmente preguntó. Mai logró recomponerse después de eso, pero su sonrisa se negó a ser borrada de su rostro. Ella se acercó a su desesperado señor y plantó un beso cariñoso en su mejilla mientras envolvía su mano alrededor de la de él. Ayudaré. Mai se volvió para captar la mayor cantidad de ojos de Hyuga que pudo desde su posición. No te preocupes, Hinata-chan, Mai está aquí para salvarte de él. La joven diosa permaneció de color rojo brillante, pero lanzó la más pequeña de las sonrisas de alivio a su salvador. Gracias. A Mai le tomó solo unos momentos deshacer el daño que su señor había causado y un minuto después ambas jóvenes se encontraron en una de sus piernas. Hacer que Mai le cepillara el cabello no era exactamente lo que Hinata quería, pero todavía pensaba que era agradable. No puedo creer que no sepas cepillarte el pelo, Naruto-kun. Mai bromeó con cariño. Tu cabello es probablemente más largo que el de Hinata-chan. Un brazo envolvió la cintura de cada niña y las apretó suavemente contra su pecho. No es que lo haya cepillado, defendió. Te he tenido a ti y a los lobos para que lo cuides por mí. Bueno, definitivamente es hora de que aprendas. Aquí, te guiaré. A pesar de lo repugnante que estaba por hacerlo, apartó su brazo de su cintura y colocó el cepillo en su mano antes de acercarlo al cabello de Hinata. Resultó ser fácil cuando comenzó cerca del fondo en lugar del medio, ¿ves? No es difícil en absoluto. Supongo que no.
Naruto estuvo de acuerdo, debería hacer que sea más fácil prepararme. Ese pensamiento, y su mano, fueron abofeteados rápidamente. No, Mai se giró para mirarlo a los ojos para asegurarse de que sabía que ella hablaba en serio. Solo puedes usar lo que te enseñé en el cabello de Hinata-chan. La joven mujer se volvió de color rojo brillante mientras Naruto parpadeaba confundido ante su lobo favorito. ¿Y por qué podría ser eso? Estaba más divertido que cualquier otra cosa. Por lo general, solo se ponía así cuando intentaba robarle el papeleo. ¿Por qué no estás robando eso de las chicas? Ella lo empujó con firmeza en el cofre. Era allí donde Hinata lo había recogido, y le dio la mirada más severa que pudo reunir. Cuando Hinata lo hizo fue simplemente adorable. Cuando Mai lo hizo, tenía muchas ganas de atacar ese ceño sexy con los labios. Les gusta pasar tiempo contigo, así que no te atrevas a disminuir las cosas que pueden hacer contigo. El recordatorio de que no pasó suficiente tiempo con sus hijos definitivamente le quitó importancia a su estado de ánimo, pero hizo todo lo posible por no mostrarlo. No veo por qué mi cepillado evitaría que lo cepillaran nuevamente, pero si eso es lo que quieres. Ella le dirigió una sonrisa brillante ante su respuesta antes de inclinarse para picotear sus labios. Esa es una buena respuesta, Naruto-kun. Estaba un poco confundido por sus acciones, pero si ella quería robarle un beso, él no la negaría. Ella era su favorita, después de todo. Los tengo de vez en cuando. Volvió su atención a Hinata. ¿Ya te has llenado de abrazos, Hinata-chan? Ella sacudió su cabeza. Este era el momento del cabello, esos abrazos no cuentan. ¿Quién dice? Tu diosa. Hinata sacó su lengua con picardía y los otros dos compartieron una mirada divertida. Te estoy culpando por eso, ya sabes. Mai no parecía tan ofendida pero levantó una ceja interrogante. ¿Oh? ¿Y de qué me estás culpando exactamente? Su confianza, los apretó contra su pecho nuevamente. Ella definitivamente lo entiende de ti. Mai lo miró fijamente. Dice el chico que decidió que podría enfrentarse a un clan entero de shinobi solo. Naruto la miró por un momento antes de inclinar su cabeza en señal de rendición. Un punto justo, de verdad. El pauso. Aún así te estoy culpando. Hinata se rió suavemente mientras Mai le daba una sonrisa cariñosa. Oh, ¿cómo voy a vivir con la culpa? ¿Podrías ayudarme a saciar su hambre de abrazos? Sugirió. Solo ganarse un sonrojo brillante de Hinata y una mirada sospechosa de Mai. Solo esperas pasar tiempo acurrucado con dos hermosas mujeres jóvenes, ¿verdad? Naruto se encogió de hombros con una sonrisa. Yo ya soy. Él apretó de nuevo. ¿Y realmente vas a tratar de decir que no quieres? Mírala, está toda suave y tierno. Bueno, se burló Mai de este nuevo dilema. Supongo que se ve agradable y suave, y es el tono rojo más lindo que he visto. Ella también hace pequeños sonidos adorables. Naruto agregó amablemente. Oh, en ese caso estoy vendida. Parece que no vas a salir de aquí pronto, Hinata-chan. Eso está bien. Tan roja como estaba, Hinata amaba cada atención que los dos le prodigaban. Ella también estaba ansiosa por más abrazos. ¿Cuáles eran las posibilidades? Tsukuyomi cerró suavemente la puerta de una de las muchas salas de estar, dejando que los tres ocupantes continuaran abrazados en el sofá. Había tomado un libro de aquí antes, y había sido un placer absoluto tener tiempo para volver a leer, casi tan agradable como su tiempo con su lobo favorito, y tenía la intención de devolverlo, pero no tenía sentido molestarlos. Lo había dejado a un lado para que Naruto regresara cuando los tres terminaran de usar esa habitación. Tsukuyomi supuso que iría a la oficina. Si Naruto no lo estaba usando en este momento, estaba bastante seguro de que habían logrado mantenerse al día con todo su trabajo diario, pero todavía había proyectos futuros que podrían necesitar más refinamiento. Todavía no había decidido cómo quería obtener los trenes de Yuki no Kuni, después de todo, y realmente quería algunos propios. Ya se habían apoderado de un país, y él tenía alianzas. Quizás debería intentar el espionaje o el soborno a continuación. También podría intentar preguntar, pero eso no sonó tan divertido. Silbando mientras caminaba de regreso a la oficina que compartía con su creador, no estaba completamente consciente de las asombradas miradas que le dieron los lobos. Que pasó. Acababa de pasarlos con una mujer joven en cada brazo. ¿Cómo demonios ya los había satisfecho a ambos? Pocas horas después, Hinata tuvo que irse. Con pesar, para ser honesto, probablemente fue un milagro que ella hubiera logrado escaparse tanto tiempo como lo había hecho. Si alguno de su clan hubiera notado su ausencia, todo el complejo probablemente estaba en pánico en este momento.
Teniendo en cuenta que podían ver a través de las paredes y que la adoraban como una diosa, había una buena posibilidad de que se dieran cuenta. Con su pequeño conejito de peluche, un conejito, un gato y una oveja, Hinata era realmente algo lindo y tierno. Dejándolos, Mai había logrado recuperar la fuerza de voluntad suficiente. Era realmente difícil resistirse a esos grandes ojos pálidos, especialmente cuando se combina con un puchero, para arrastrarse lejos. Ella había mencionado algo sobre algún trabajo que tenía que hacer en el estudio, pero Naruto no había sentido la necesidad de pedir detalles. Probablemente era importante, pero probablemente tampoco necesitaba su aporte. Él confiaba en que ella se encargaría de lo que ocurriera ahí, cuando fuera necesario, para llamar su atención. Si ella no le había dicho algo, era porque tenía todo bajo control. Pero con las dos jóvenes desaparecidas, no había tenido ningún motivo para permanecer en la sala de estar a la que se habían mudado. Caminando de regreso a su oficina, se dio cuenta de las miradas confusas que le enviaban sus lobos, pero no le hizo caso. Naruto podía decir honestamente que se llevaba mejor con los lobos que con cualquier persona normal, pero ni siquiera él entendía completamente su manada o la forma en que pensaban. Si necesitaban algo, estaba seguro de que se lo dirían y que haría lo que pudiera para proporcionarles, pero hasta entonces no iba a interpretar adivina lo que está pensando el lobo. Probablemente no tuvo nada que ver con él. De todos modos, al llegar a su oficina pudo distinguir el final de un susurro entre dos de ellos y solo pudo sacudir la cabeza divertido. Te dije que era un dios. O tal vez tenía algo que ver con él. Después de todo, como él dijo, realmente no sabía cómo pensaban. Bueno, no del todo le gustaba atribuirse a sí mismo tener una muy buena idea la mayor parte del tiempo. Buenas tardes, Tsukuyomi-sama. Saludó cuando entró a su oficina el clon abordado. Levantó la vista de una pequeña pila de papeles con un parpadeo de sorpresa. La confusión de los lobos que había escuchado ahora tenía sentido. Debe haber sido terriblemente extraño para su líder pasar por usted 2 veces sin haber salido de su oficina. Ah, Naruto-kun. El clon le dedicó una sonrisa que le recordó a Orochimaru y Naruto se dio cuenta por primera vez exactamente de cómo lo veía el resto del mundo. ¿Eran sus rasgos realmente tan femeninos? Naruto sacudió su cabeza de esos pensamientos. Podría preguntarse acerca de su apariencia física más tarde, y se acercó al escritorio para mirar lo que se estaba trabajando. Tsukuyomi comenzó a moverse como para ocultarlos, pero logró detenerse cuando Naruto levantó una ceja en su dirección. Lo siento, hábito. Ah, los archivos morados. Entonces, sus proyectos personales. Nadie, ni siquiera Mai, conocía esos archivos. Eran suyos y solos. ¿Alguna idea nueva? Preguntó sin levantar la vista. Tsukuyomi había usado un bolígrafo rojo para escribir nuevas notas entre los planes existentes y toda la página parecía estar cubierta en ellos ahora. ¿Nuevo? No. Tsukuyomi se encogió de hombros a pesar de la incapacidad de Naruto para verlo, pero logré desarrollar algunas más. Aquí, compruébelo usted mismo. En lugar de entregar el original, el resto de las notas las colocó de nuevo en su archivo, arrebatando el papel de la mano de Naruto, y se disipó en un movimiento suave. Sin embargo, al menos había tenido la cortesía y la previsión de realizar un reemplazo con Naruto antes de hacerlo. A pesar de lo considerado que había sido, en realidad no disminuyó la irritación causada por la afluencia inesperada de las actividades de un día. Dioses arriba, gruñó Naruto, soy un imbécil. 10 minutos, y una aplicación generosa de su nueva técnica favorita de Shizune. Más tarde entendió por qué Mai había sido tan audaz. Antes habían hecho bastante más que besar de vuelta en su oficina. Y en esa sala de estar. Realmente necesitaba recordar decirle que tenía un clon corriendo en algún momento. Llegaría a eso después de descubrir cómo nunca se había dado cuenta de que parecía el hijo ilegítimo, o tal vez incluso la hija, de Orochimaru y Kushina. Esa era una idea que iba a tomar un trabajo serio para eliminar de su mente. El Kage Bunshin sería seriamente el final de él, o al menos su cordura restante. Naruto giró el cepillo distraídamente mientras caminaba de regreso a su habitación, admitiendo que probablemente había pasado demasiado tiempo repasando las actividades del día y las modificaciones a sus planes hechas por Tsukuyomi. ¿Por qué no hacerlos correr bajo tierra? Nunca lo sabría, la mayor parte de su mierda ya estaba allí de todos modos. Esperemos que Chizuru no lo haya estado esperando todo este tiempo. Él dijo que lo visitara esta noche, pero ella parecía muy emocionada ante la idea de cepillarse el pelo, mucho más emocionado de lo que Hinata había estado, sin duda, y su conejito lo había estado esperando durante bastante tiempo. Cuando finalmente llegó a su puerta, la abrió lentamente, asomándose para ver si ella ya lo estaba esperando. Ella estaba
Las luces estaban apagadas excepto por una sola lámpara junto a su cama, manteniendo la habitación tenue pero permitiéndole ver a Chizuru mientras ella se retorcía emocionada desde una posición arrodillada en su cama. Ella también lo miraba fijamente sí, mucho más emocionado que su conejito. Le tomó un momento, pero también se dio cuenta de que la mujer que rebotaba de rodillas estaba completamente desnuda. Esa sensación que tenía antes de haberse perdido algo había regresado con venganza. Mientras yacía en su cama, un contenido que Chizuru se acurrucó a su lado, Naruto notó distraídamente que había descubierto por qué el pincel tenía esas pequeñas espinas que sobresalían como espárragos. Sin embargo, todavía no tenía idea de dónde había logrado obtener tal cosa. También se preguntó cómo demonios se había metido en ese tipo de cosas. Por alguna razón, tenía la extraña sensación de que debería culpar a Anko. O tal vez a Yuya. Inoichi caminó rápidamente por las calles de la madrugada, ignorando las pocas almas dispersas que pasó en su camino hacia la guarida de los lobos. Aunque todavía no sabía qué le había molestado al joven esa tarde, sabía que podía ser útil para confirmar la identidad del asesino de Ayate. Incluso si no sintiera que le debía a Naruto por devolverle su cuerpo, no habría dudado en ofrecer su ayuda a tal causa tan semi-retirado como podría haber sido debido a su enfermedad. Ayate había sido un shinobi respetado y muy querido aquí en Konoha. Cualquier Yamanaka tendría el honor de ayudar a encontrar al asesino del hombre, especialmente cuando el plan era entregarlo al amante del hombre. Llevar al asesino ante la justicia y darle un cierre a Yugao. Definitivamente era algo que podía apoyar. Al llegar al edificio fuera de lugar que servía como entrada a la guarida, notó que las pocas personas se dispersaron cuando se acercó, casi como si temieran que los lobos los arrastraran dentro y los devoraran cuando las puertas abrió. No era un miedo infundado, supuso. Todavía no poseían la legendaria reputación, pero ciertamente estaban en camino de convertirse en hombres del saco internacional. Llamando a la puerta, solo tuvo que esperar un momento antes de que un lobo gruñendo lo mirara. Escuché que necesitabas un Yamanaka. Inoichi no perdió un segundo, ya se estaba acercando a la puerta. Mientras hablaba el lobo se congeló por un segundo, procesando sus palabras, antes de retroceder para permitir que el hombre entrara en su santuario. Naruto-sama mencionó eso, admitió el lobo con un movimiento de cabeza mientras cerraba la puerta detrás de ellos. ¿Querías que lo buscara o preferirías que te llevara a Mai? Creo que ya se está ocupando de las cosas en su oficina. Inoichi rechazó las sugerencias. Solo llévame al prisionero. Solo debería tomar unos minutos confirmar que él es el que estamos buscando. El lobo lo consideró por un momento antes de encogerse de hombros. Supongo que está bien, de esta manera si quieres. Tomando la iniciativa, el lobo los guió profundamente en las entrañas de su guarida, señalando a los pocos hermanos restantes. Mientras caminaban, Mai había enviado a la mayoría de ellos para ayudar a Sai con Mizuno Kuni y ahora solo quedaba un equipo de esqueletos para garantizar la seguridad. Tan pronto como llegaron a las celdas, el lobo se dirigió directamente hacia la parte de atrás. Bueno, tan derechos como pudieron. El camino entre las celdas era un confuso laberinto serpentino en el que Inoichi estaba bastante seguro de que se perdería si no tenía un lobo que lo guiara. Probablemente fue tan eficiente para mantener prisioneros como las celdas mismas. Cuando llegaron a la celda que albergaba al presunto asesino, Inoichi tomó nota de que no había uno, ni dos, sino 4 guardias colocados fuera de la celda. Dijo mucho sobre lo importante que Naruto sentía que esto era. 2 de los guardias se hicieron a un lado al acercarse cuando los otros 2 abrieron la puerta para entrar en la celda. La puerta fue cerrada detrás de ellos por los 2 restantes, y 20 segundos después hubo 2 golpes fuertes de la puerta haciéndose a un lado una vez más. Inoichi fue invitado a entrar en la celda, donde encontró a los 2 primeros lobos que flanquean a un Tsunade bastante bien asegurado a una silla de metal. Entonces, ¿este era el sospechoso de matar a Ayate, Con 3 zancadas rápidas y un gancho derecho sólido, un Inoichi mucho más relajado estaba listo para ponerse a trabajar. Cuando Inoichi salió de la celda 10 minutos después, estaba contento de haber encontrado al asesino de Ayate, pero bastante irritado por tener que ver el asesinato desde la perspectiva del hombre. Otros pocos golpes sólidos ayudaron a compensar eso ligeramente. Limpiándose las manos ensangrentadas con la media máscara que le quitó al hombre, de todos modos no la necesitaría por mucho tiempo. El lobo que lo escoltó allí lo estaba esperando pacientemente. ¿Es él? Ellos preguntaron. El lobo tuvo una idea bastante buena, pero la confirmación verbal fue mejor. Inoichi dio un gruñido profundo. Sí, ese es el cabrón. Cuando lo entregues a Yugao, hazle saber que si necesita ayuda con él, puede llamarme. Estoy seguro de que Ibiki también se ha aburrido últimamente. Lo tendremos en cuenta, asintió el lobo, pero ya hay una gran cantidad de personas que buscan obtener un pedazo de él.
Inoichi dio otro gruñido, lo creyó por lo menos, él había sido el que se aseguró de que fuera la persona adecuada, y tuvo la oportunidad de obtener sus propios éxitos. No tantos como le hubiera gustado, pero probablemente más de lo que mucha gente tendría la oportunidad. Estaba seguro de que no quedaría mucho cuando Yugao finalmente se hubiera cansado. ¿Lo llevas con ella o la traes aquí? El Minwalker preguntó mientras arrojaba la tela ensangrentada de vuelta a la celda. Detrás de él esperaba golpear al hombre con él. Tal vez uno de los lobos allí sería lo suficientemente amable como para colocarlo de nuevo en la cabeza del Suna Shinobi mientras aún estaba cubierto de sangre. Eso sería fantástico. Probablemente tendría más sentido que la trajeran aquí, pero uno de los otros mencionó que su relación parece un poco tensa en este momento, así que creo que se lo daremos y simplemente le ofreceremos el uso de nuestras instalaciones. Brevemente, Inoichi se preguntó si esa era la razón por la que Naruto parecía estar fuera el otro día, o al menos una parte, antes de decidir que realmente no era asunto suyo y que probablemente no debería entrometerse. No del lado de Naruto, al menos todavía podría preguntarle a Yugao la próxima vez que la vea. En cualquier caso, supongo que mi parte aquí está hecha. El lobo asintió de acuerdo. Sí, supongo que sí. La casa de los lobos te agradece por tu ayuda. Nos aseguraremos de llamar la atención de Naruto-sama. Ese, pensó Inoichi, era probablemente el mayor honor que los lobos podrían tener a Naruto al tanto de tus acciones para poder alabarte y recompensarte a ti mismo. Probablemente era el objetivo de todos y cada uno de estos shinobi no sabía cómo sentirse por eso realmente. Por un lado, fue un poco triste, por el otro fue increíblemente impresionante. De cualquier manera, la lealtad de estos lobos era incuestionable. Si otros líderes supieran incluso la mitad de la dedicación que los lobos le mostraron a Naruto, sentirían envidia de los Konoha Genin. Te dejaré con eso entonces. No tiene sentido esperar por aquí si ya no necesitaban su ayuda. Había cosas para recoger, bailes y escaleras para subir. Dioses por encima amaba su nuevo cuerpo. Kakashi había estado ocupado últimamente, lo que no tenía absolutamente nada que ver con el reciente lanzamiento de un nuevo Icha Icha, estaba seguro, por lo que todavía no había habido reuniones de equipo desde la última misión. Fue por esa razón que Naruto se encontró sentado en su escritorio haciendo papeleo por primera vez en días. Solo que él había estado haciendo papeleo en los últimos 2 días, por lo que era un sentimiento realmente extraño. Me iba a tomar un tiempo acostumbrarme a tener 2 conjuntos de recuerdos completamente diferentes. Afortunadamente, el papeleo había sido ligero, lo había sido desde que él y Tsukuyomi lo habían noqueado juntos, en realidad, por lo que estaba más o menos relajado detrás de su escritorio y leyendo detenidamente algunos informes de poca importancia. Sin embargo, el informe de gastos le dio una idea de dónde había sacado Chizuru el cepillo, y a ese precio podría tener que tomarse un tiempo para castigarla nuevamente. Estaba seguro de que ella lo disfrutaría. Acababa de terminar su café, y un informe muy interesante sobre 2 lobos y 3 Inuzuka que de alguna manera habían sido copropietarios de un burdel local, cuando alguien llamó a su puerta. Solo soy yo. Dijo suavemente. Solían golpear y luego entrar, pero desde que había comenzado a tener intimidad con los interesados, los otros lobos habían sido mucho más cautelosos. Supuso que era culpa suya, debería haberlo guardado en un lugar más privado. Por otra parte, su habitación era una de las habitaciones más concurridas de toda la casa, por lo que no importaba dónde pasara el tiempo con sus chicas. Podría decir que su lugar sería mejor, pero Anko era el único que realmente tenía un lugar en Konoha. Bueno, suponía que Mai tenía una habitación en la guarida. Una vez que estuvieron seguros de que no iban a interrumpir nada, uno de los lobos asomó la cabeza por la habitación, tomándose un segundo para asegurarse de que realmente estaba solo, y le dijo algo que quería escuchar. Hemos confirmado a Baki como el asesino, Naruto-sama. Si bien fue un recordatorio de su fracaso, también significaba que Yugao tendría el cierre que se merece. Eso solo fue suficiente para traer una sonrisa a su rostro. Perfecto, excelente trabajo. Los alabó. Entonces supongo que un Yamanaka pasó por la guarida. Sí, Naruto-sama. Inoichi lo visitó temprano esta mañana. Naruto parpadeó sorprendido, sin haber esperado al ex jefe. Bueno, técnicamente seguía siendo el jefe, su hija Ino era el jefe interino, y Kusina era el jefe del lenguaje. Para ser el que los ayudara. Después de pensarlo un momento, decidió que probablemente debería haber esperado eso. De verdad solo conocía a 2 Yamanaka que no lo despreciaban ni a él ni a su casa. Muy excelente, tendré que encontrar una manera de mostrar nuestro agradecimiento.
Garabateó una nota en un trozo de papel cercano antes de que un pensamiento perdido lo detuviera. Preocupado, lentamente giró la cabeza hacia el lobo, consciente de que estaba inclinada hacia un lado de la manera más curiosa, y le dirigió al hombre una mirada sospechosa. ¿Dónde, exactamente, estaba aquí en este momento? Sabía que estaba en algo cuando el lobo vaciló, y de repente se dio cuenta de que su hijo probablemente había hecho algo mal. Después de un segundo, miraron temblorosamente detrás del pasillo y Naruto suspiró profundamente antes de pellizcarse el puente de la nariz. ¿Lo trajiste aquí, no? ¿Sí? Y probablemente también lo hiciste marchar por las calles de Konoha, ¿no? Tal vez. Y solo voy a adivinar que tampoco intentaste ocultar su identidad, ¿verdad? Nosotros, le quitamos la diadema. Estabas realmente emocionado por traerlo a mí, ¿verdad? El lobo no perdió el ritmo y asintió vigorosamente con la cabeza. Sí, Naruto-sama. Dioses arriba, para un grupo de asesinos entrenados, se convirtieron en cachorros a su alrededor. Dando otro suspiro, Naruto hizo señas al lobo hacia el escritorio. Se apresuraron a cumplir. De pie a un lado con emoción apenas contenida, estaba seguro de que si tuvieran una cola, ahora estaría golpeando contra su escritorio de la manera más irritante. Extendiendo su mano, el lobo felizmente bajó la cabeza para permitirle acariciar. Buen trabajo, les aseguró, pero por favor sean más cuidadosos en el futuro. Es muy importante que Yugao lo atrape, no queremos que Konoha intente detenerlo. El lobo ladeó la cabeza hacia un lado. ¿No sería eso casi lo mismo? Él agregó rápidamente. Naruto-sama. Casi, admitió el joven daimyo, pero si él está bajo la custodia de Konoha, ella estará limitada por lo que dicen que puede hacerles. Incluso pueden negarle el acceso a él si creen que podría ir demasiado lejos. Su lobo parecía casi ofendido por tal pensamiento propuesto y Naruto se encariñó con sonreírles cariñosamente. Mientras continuaba acariciando su cabeza con un último mechón de su cabello, él retiró la mano, para su decepción, y se volvió hacia la puerta parcialmente abierta. Apenas podía ver a otro lobo parado allí, probablemente vigilando a Baki. Supongo que probablemente debería verlo, entonces. Murmuró. Podía arrojarlo a una de las habitaciones de huéspedes. Los dioses de arriba sabían que Ganju había hecho muchas, pero en realidad no estaban diseñados para ser seguros. Él no quiere alejarse. Baki, justo después de que habían logrado confirmar que él era el que buscaban, no sabía si Yugao estaba disponible en ese momento. Bien podría haber sido enviada de regreso a Suna para ayudar con el esfuerzo de ocupación. Quizás enviarlo de vuelta a la guarida era la mejor opción, aunque parecía extraño que lo retiraran solo para regresar. Por otra parte, tal vez tener un prisionero confundido era lo mejor. No sabían qué esperar y sería menos probable que sintieran que tenían la oportunidad de escapar. Tal vez. Sin embargo, Baki era un Chunin, por lo que probablemente no ayudaría en absoluto. A la mierda, simplemente lo enviarían de regreso. Mejor mantenerlo en un lugar seguro. Sin embargo, antes de que pudiera dar esa orden, otro lobo llegó a la puerta. Naruto-sama, entrega del alto capitán Keigo. Ah, maravilloso. No había escuchado mucho acerca de sus esfuerzos en Izu, lo cual, sin duda, era algo extraño, pero pensó que simplemente estaban tratando de evitar llamar demasiado la atención sobre sus acciones, enviando informes constantemente. Sai podría recibirlos con más frecuencia, debido a su proximidad y porque él era su comandante, pero incluso si trataban de mantener un perfil bajo, probablemente debería haber recibido informes de Sai. Habiendo logrado mantenerse atrapado en la mayor parte de su papeleo, estaba bastante seguro de que ese no había sido el caso. Conociendo a Sai, puede estar tratando de convertirlo en una pelea o algo así antes de enviar el informe. Mientras el informe fuera positivo, como estaba seguro de que lo sería, no importaba demasiado. Tenía absoluta fe en que Sai no sería tan irresponsable si hubiera un problema. Por supuesto, si había un problema, también estaba seguro de que el informe mencionaría lo que Sai ya estaba haciendo para arreglar las cosas. Es por eso que lo habían convertido en el comandante de los lobos, después de todo. Sin embargo, Naruto realmente no estaba demasiado preocupado. Se había puesto del lado de Yagura porque el Kage tenía la mayor posibilidad de éxito y, por lo tanto, era la persona menos riesgosa en tener el apoyo de sus hijos. Parecía que estaba apoyando la regla legítima de un Kage. Era una ventaja, pero la seguridad adicional para sus lobos era sin duda la parte más importante. Se preguntó brevemente por qué el lobo dijo entrega en lugar de mensaje, pero su pregunta fue respondida rápidamente cuando el lobo entró en la habitación con un pequeño paquete. ¿Qué demonios sintió su primer capitán supremo la necesidad de enviar de vuelta? Algún tipo de tributo, sin duda, pero eso podría ser literalmente cualquier cosa cuando viniera de los lobos.
La caja no parecía tener fugas, al menos esa fue generalmente una buena señal. Naruto saludó perezosamente a su escritorio casi despejado. Cualquier lugar está bien, gracias. El paquete fue lanzado con un movimiento de cabeza y el lobo se excusó de la habitación con una reverencia silenciosa, probablemente para descansar. Si hubieran venido directamente de Mizu, bueno, si también hubieran venido de Nami había una buena posibilidad de que se hubieran detenido para entregar informes al comandante Sai en su camino hacia aquí, especialmente si lo habían venido directamente del alto capitán Keigo. Encima del paquete había una carpeta sellada, marcada para los ojos de Tsukuyomi, y él fue por eso primero. Los documentos dentro eran más numerosos de lo que esperaba, lo que podría explicar por qué no había recibido nada hasta el momento. Justo cuando estaba comenzando, el otro lobo en la habitación se aclaró la garganta. ¿Tus órdenes, Naruto-sama? Oh, sí, solo llévalo a una habitación vacía por ahora. Probablemente lo enviaré de vuelta al estudio tan pronto como haya revisado el informe de Keigos. Iba a querer tomarse un momento para ver al hombre que había causado tanto dolor a Yugao antes de condenarlo a su misericordia, o falta de ella. Mientras el lobo se inclinó y se retiró, volvió su atención al informe. Los ojos de Amatista escanearon rápidamente las palabras antes de reducir su preocupación y volver al principio para una mirada más detallada. Sí, lo había leído correctamente. Fuerzas desconocidas que apoyan a la facción Bloodline y muestran tácticas inquietantemente familiares ahora, mucho menos confiado de que las noticias que estaba recibiendo serían favorables, presionó solo para congelarse a la mitad de la página. Se sintió como si mirara esa frase durante horas antes de que pudiera procesarla. Mi lamentable deber de informarles que 3 de mis hermanos han muerto en nuestro primer compromiso con esta complicación inesperada. Hotu, Messi y Kenjo se perdieron aproximadamente. Se recostó pesadamente en su silla, con los ojos desenfocados, mientras trataba de aceptar las noticias. 3 de sus hijos estaban muertos. Un dolor agudo resonó en su corazón cuando el resto de su pecho se llenó de un vacío frío que le dolía todo el cuerpo. Había perdido a 3 de sus hijos nuevamente, tal como lo había hecho cuando los espías de Inoichi habían huido por sus vidas. Esta vez, sin embargo, no hubo ira, solo desesperación. ¿Podría incluso llamarse a sí mismo su padre? Hotu, Messi, Kenjo, ni siquiera sabía esos nombres. Desesperadamente, trató de poner caras a los nombres solo para darse cuenta de que la mayoría de los lobos que había visto sin sus máscaras tampoco conocía los nombres. ¿Qué clase de padre era él, enviando hijos a luchar por él sin siquiera saber sus nombres? Se merecían algo mejor que eso, mejor que él. Endureciendo su resolución, presionó el resto del informe, grabando cada palabra en su corazón en un esfuerzo por detener el sangrado. El informe, desafortunadamente, no sería la peor parte. Sus ojos se arrastraron desde el papel prístino en su mano hasta la caja de madera que se encontraba inocentemente en su escritorio. Él ya sabía lo que había dentro, Keigo lo dejó claro, pero había una gran diferencia entre leer que algo sucedió y verlo usted mismo. Pasaron unos largos minutos sentados allí mirando la caja antes de lograr encontrar la fuerza para dejar el informe de Keigo y levantarse de su silla. Mirando hacia abajo, la caja parecía tan simple era difícil creer la horrible verdad que contenía dentro. Sin apartar la vista de la caja, metió la mano en el cajón de su escritorio para quitar un cuchillo delgado que se deslizaba fácilmente entre los paneles de madera. Delgado como pudo haber sido, el cuchillo también era engañosamente fuerte y no tuvo problemas para proporcionar la palanca necesaria para sacar la parte superior de la caja de madera. El cuchillo se colocó suavemente sobre su escritorio y se tomó un momento para pensar si realmente quería terminar de abrir esa caja para enfrentar su fracaso. Al final, decidió que les debía mucho más que eso. Con las manos temblorosas, retiró la tapa y la colocó al lado del cuchillo. Antes de mirar dentro de la caja, el vacío regresó a su pecho con venganza, trayendo consigo el peso aplastante de la realidad. 3 lobos lo miraron con los ojos vacíos, y no pudo fingir que no era su culpa, no solo porque no había pasado suficiente tiempo con ellos, o porque había elegido mal los bandos, ni siquiera porque los había enviado a una misión donde había una posibilidad de muerte. La porcelana fría de una de las máscaras presionó contra su rostro, mucho más relajante que el frío que echó raíces en su pecho. Fue su culpa porque cuando los lobos fueron enviados por primera vez a Mizuno-kuni, no había ningún grupo que apoyara a los rebeldes, y ciertamente ninguno que mostrara las tácticas de Konoha. Pero le había dicho a alguien, una sola persona en toda Konoha, que sus lobos estarían en Mizuno-kuni para apoyar a Yagura en la guerra de la línea de sangre. Uzuki Yugao. No sabía cuán directa había sido su participación, pero estaba absolutamente seguro de que Konoha habría permanecido neutral como lo habían hecho durante años si no se lo hubiera dicho.
Ociosamente, pasó los dedos por la máscara mientras se desplomaba en su silla, perdido en sus pensamientos, y no le importó nada cuando los bordes afilados alrededor del ojo roto le cortaron el dedo. No sabía cuánto tiempo permaneció allí sentado de esa manera, reflexionando sobre su fracaso y cuál debería ser su próxima acción, pero se sintió como toda una vida. Naruto-sama es un invitado, Naruto-sama. El lobo que asomó la cabeza por la habitación se detuvo, mirando la máscara parcialmente rota que goteaba una fina corriente de sangre de su ojo destrozado sacado de sus pensamientos. Naruto se giró para enfrentarlos por completo y el lobo retrocedió levemente por la mirada en el único ojo visible de su señor. ¿Sí, niño? Sus palabras fueron lentas y pesadas, llevando consigo el peso culpable que se había asentado sobre sus hombros. El lobo encontró difícil formar las palabras bajo la mirada de su daimyo. Cada combinación de palabras parecía tan insignificante contra el remolino púrpura de pérdida y autodesprecio que vio a través de él. Bueno, mis disculpas, por interrumpir, Tou-sama, pero tienes un invitado. El rostro enmascarado de Naruto se inclinó muy levemente en un gesto que sus lobos parecían tan afectuosos. Sin embargo, con su máscara sangrante y su ojo penetrante, fue un gesto casi amenazante y el lobo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Este era su padre, este era el señor de la casa de los lobos. Era lo más hermoso que había visto en su vida. Su murmullo sonaba más como un gruñido para el lobo y por un momento temió haber disgustado a su padre. Con un profundo suspiro, Naruto se dejó caer en su asiento, de alguna manera haciendo que el colapso de su estado pareciera elegante, y los temores del lobo fueron apaciguados. Muy bien, los veré aquí. Solo porque estaba aprendiendo de sus fallas no significaba que se le permitiera descuidar sus otras responsabilidades, más bien, significaba que tenía que verter más en todos ellos para que esto no volviera a suceder. El lobo había estado prestando mucha atención a su padre y estaba absolutamente seguro de que entretener a un invitado no era algo que el hombre quería hacer. En este momento pudo reunir el coraje suficiente para expresar esta pregunta. Si deseas no ser molestado, lo veré hecho, Tou-sama. Él ofreció. Naruto lo miró durante unos largos segundos, contemplando, antes de gastar la energía suficiente para dar un gesto despectivo con la mano. No, me ocuparé de los asuntos de los lobos y de la casa de los lobos y de todos aquellos que buscan a Tsukuyomi. Tsukuyomi, sí, él era Tsukuyomi, no un lobo sino la luna que contemplaban con adoración. Era hora de tomar un papel más activo en vigilarlos desde su trono en el mar de medianoche de las estrellas. Él sería el dios que necesitaban. El lobo se animó ante eso y le hizo una profunda reverencia. Ay, Tsukuyomi-sama. Te los traeremos de inmediato. Normalmente les daría las gracias, quizás tomándose el tiempo para darles palmaditas en la cabeza por un trabajo bien hecho, pero cuando volvió a sus pensamientos, todo lo que logró ofrecer fue un gruñido cansado. Al lobo no parecía importarle. A pesar de lo confiados que estaban sus pasos, su corazón era una historia muy diferente entre la esperanza de que ella pudiera reparar los daños causados, la culpa por lo que le había hecho y que él aún no sabía, y el temor de que ella no pudiera reparar su relación. Su pecho estaba lleno de nervios. Pero ella estaba en Anbu, una capitana de alto rango no menos, y era más que capaz de enmascarar eso del mundo que la rodeaba. El lobo que la llevó a Naruto hizo una pausa de una buena docena de pasos de lo que ella presumía era la habitación en la que él estaba, extendiendo un brazo para decirle que se detuviera. Se asomaron a la puerta por un momento antes de volverse hacia ella. Solo era vagamente consciente de que el lobo detrás de ella también se había detenido junto a ella, con la cabeza ladeada al lado en cuestión. Te aconsejaría que tengas cuidado con tus palabras, Yugao-san. Naruto-sama ha expresado que eres un amigo de los lobos, pero en este momento no parece estar de muy buen humor. Se detuvieron nuevamente antes de admitir. Por un momento antes, pensé que incluso podría arremeter contra mí. El lobo junto a ella se tensó e incluso con una máscara sobre su rostro, podía decir que tenían una expresión de incredulidad sorprendida. Pareció desvanecerse rápidamente cuando gruñeron al principio. ¿Te atreves? Él regresó. El lobo cortó a su hermano antes de que pudieran comenzar y es glorioso. Pero soy lo suficientemente inteligente como para saber el peligro cuando lo veo. Pase lo que pase, no está contento. El lobo a su lado cruzó los brazos enfadado, obviamente molesto porque cualquiera diría algo negativo sobre Naruto, pero Yugao realmente no se dio cuenta. Lentamente comenzó a crecer el miedo en su corazón de que lo que había hecho había sido descubierto, aunque tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? La casa de los lobos era internacional, por lo que podría haber sido cualquier cosa así. Tal vez uno de los otros lobos simplemente hizo algo que lo puso de mal humor, o tal vez estaba de ese humor debido a su charla de ayer. ¿Podría ser su culpa sin ser eso? No. Gracias, pero estaré bien.
Sus palabras seguras no parecieron impresionar a ninguno de los lobos. El que estaba delante de ella sacudió la cabeza. No estoy preocupado por ti, no me importa lo que te pase, Yugal-san. Dudó un momento, reflexionando sobre lo que acababa de decir sin ofender. Por supuesto, él te ha declarado amigo de los lobos y lo respetaremos, pero nos preocupamos por él mucho más de lo que nos preocuparemos por ti. No quiero que empeores las cosas para él. No creía que pudiera empeorar las cosas para él, en realidad, pero asintió. Entiendo, no estoy aquí para causarle ningún problema. No, ella estaba aquí para disculparse por no contarle sobre la muerte de Hayate y agradecerle su muestra de apoyo cuando probablemente no lo merecía. Bueno. El lobo ante ella asintió con satisfacción. Ya ha pasado lo suficiente. De esta manera. Continuaron hacia la habitación, la que estaba al frente golpeando el marco para anunciar su presencia antes de ponerse a un lado para que ella pudiera entrar. Los dos lobos, al parecer, no estaban entrando en la habitación con ella, sino que favorecían posiciones a ambos lados de la puerta. Sin embargo, el lobo que la había seguido durante la mayor parte del viaje, se tomó un momento para mirar dentro de la habitación, como si la oportunidad de verlo fuera demasiado grande para resistir. Sin embargo, Yugao tomó nota de la forma en que saltaron un poco una vez que asomaron la cabeza, y también de la forma en que se volvieron hacia el otro lobo con asombro, y podía jurar que había una reverencia, ya que casi declaró con alegría: ha vuelto. El primer lobo parecía muy engreído por eso. Ahora un poco más vacilante, Yugao, sin embargo, siguió adelante y no tardó en congelarse ni 3 pasos en la oficina. No era solo la máscara en su mano, manchada de sangre, lo que la tenía mirando horrorizada, sino la máscara que llevaba puesta. Ella conocía esa máscara. ¿Cómo podría ella no? Fue su espada la que atravesó la cabeza del usuario anterior y fue empujada hacia un lado. Su estómago se revolvió cuando un pozo de desesperación creció lentamente dentro de él. Estas fueron las máscaras de los lobos asesinados, porque ella había informado al Godaime de los planes de Naruto. Estas fueron las máscaras de los lobos, que ella y su equipo habían acabado con la vida. Estas máscaras eran la evidencia física de su traición, algo que no se podía deshacer por mucho que lo deseara. Ese conocimiento no era nada comparado con los sentimientos que la atravesaron cuando un solo ojo morado se encontró con el de ella. Esa mirada fue suficiente para decirle que sus peores temores habían sucedido. Naruto lo sabía.